¿Será capaz ChatGPT de ganar la UEFA Champions League dirigiendo al peor equipo de FC25? Hoy voy a poner a prueba a ChatGPT como entrenador de Young Boys, el peor equipo de esta Champions, durante las próximas 5 temporadas. Pero hay una regla, yo no podré decidir nada. ChatGPT tendrá que cumplir unos objetivos como entrenador y se encargará de realizar las ventas de los peores jugadores, fichar estrellas para el proyecto, desarrollar la cantera de jóvenes promesas y establecer el estilo de juego y los roles de los jugadores. Así que señores, nos vamos a ChatGPT. Le hemos dicho por aquí, imagínate que eres el manager y entrenador del Young Boys, compórtate como tal. Y ChatGPT ha aceptado el cargo, por lo que tenemos nuevo entrenador. No hay dinero suficiente ni siquiera para ponerle traje y chaqueta. Nos dice que tenemos muchos jugadores de Suiza, que el 11 titular es bueno pero no nos da para la Champions, y nos ha hecho aquí un plan para las 5 temporadas. Lo primero que tenemos que hacer es vender a canteranos sin proyección, fichar a jóvenes promesas y buscar lesiones de grandes clubes. Pero es que además tenemos ya por aquí 4 posibles fichajes, así que lo primero que vamos a hacer va a ser preguntarle qué jugadores tenemos que vender. Y tenemos por aquí un total de 6 jugadores con los que cree que podemos sacar hasta 7 millones de euros para reinvertir en los nuevos fichajes. Así que le hemos hecho caso a ChatGPT y hemos puesto todos los jugadores en venta. Pero antes vamos a preguntarle cuántos agentes libres podemos fichar en la primera temporada. Nos ha pedido hacer entre 3 y 5 fichajes de agentes libres entre 18 y 30 años, conocidos y con cara real. Y por aquí tenemos el portero más conocido que hay en los agentes libres, Luis Malagón, que nos da luz verde a este fichaje. Así que incorporamos al primer fichaje de ChatGPT. Después de fichar a Luis Malagón teníamos que mejorar la defensa, y la mejor opción a los agentes libres era una joven promesa marroquí, a la que ChatGPT nos dio lo que hay para fichar, y la plantilla ha dado un salto de calidad enorme. Ahora todavía tenemos que reforzar el centro del campo y la delantera, así que después de una larga búsqueda en el mercado de agentes libres era hora de pasarle los nombres a ChatGPT para que nos diga qué jugadores tenemos que fichar. Para el centro del campo tenemos a Luis Romo y a Luis Chávez, donde ChatGPT nos dice que fichemos a Luis Chávez por su creatividad en el centro del campo. Para los extremos tenemos a 2 clásicos de los agentes libres como Akram Afif y Alexis Vega, pero ChatGPT se vuelve a decantar por el jugador mexicano, en este caso Alexis Vega. Y para el centro del campo no tenemos ningún delantero prometedor, por lo que le he preguntado a ChatGPT si podemos fichar a Memphis Depay, que está como agente libre, y ChatGPT ha dado luz verde, así que fichamos la bomba del mercado. Y este, chicos, es el equipo que se nos ha quedado después de hacer caso a todos los fichajes de ChatGPT, pero todavía tenemos que reforzar la plantilla y ver el método de juego. Nos dice que juguemos a un 4-3-3 con el equipo jugando al contraataque, Ali sacando el balón en la defensa, 2 carrileros largos, Luis Chávez como pivote organizador y Memphis arriba como el killer de este equipo. Después de todas las ventas tenemos 20 millones de euros. Y ChatGPT quiere jugadores clave con experiencia y jóvenes promesas con potencia, con el objetivo de pelear esa UEFA Champions League. Ya hemos fichado a las 4 jóvenes promesas que nos ha dicho ChatGPT. La primera es para el lateral derecho, Guibairo Real. Luego tenemos a este central alemán de 18 años. Para el lateral izquierdo tenemos al jugador del Manchester United, Patrick Dorgu. Y luego tenemos como MCO a Hasan Ouedraogo. Por lo que ya solo nos queda preguntarle qué hacemos con la cantera, y ChatGPT lo tiene muy claro. El primer ojeador tenía que ir enviado a Brasil para fichar extremos y mediapuntas con calidad. El segundo a Marruecos para fichar a jugadores físicos para el centro del campo y la defensa. Y el tercer ojeador se iba a ir enviado a México para conseguir un centrocampista box to box y laterales carrileros. Por lo que ChatGPT ha cumplido todos los objetivos. Ahora es el momento del debut del Young Boys de ChatGPT en la UEFA Champions League, donde Memphis Depay iba a marcar el primer gol del Young Boys en esta UEFA Champions League. Era una gran jugada combinativa que iba a finalizar con este golazo para darle los 3 primeros puntos en la Champions al Young Boys. Sin embargo, el Young Boys ha vuelto a hacer el ridículo quedando último. Al menos hemos conseguido una victoria que ya es más que el Young Boys en la vida real. Y eso que Memphis Depay ha sido el máximo goleador del equipo con 32 goles, y seguido de Alexis Vega, que ha marcado 19 goles. Además, Luis Malagón ha sido el jugador con más partidos jugados. Pero tenemos muchas cosas que cambiar en la segunda temporada, y para ello esta vez vamos a tener un presupuesto de 50 millones. Viendo la plantilla creo que está claro que podemos mejorar sobre todo el centro del campo, así que ahora le tenemos que explicar la situación a ChatGPT, donde nos dice que fichemos un centrocampista de 79 de media y más de 83 de potencial, y que fichemos un defensa antes que un extremo para hacernos sólidos en defensa. Así que nos vamos a ir primero a por el central, y es que aquí tenemos 2 opciones buenísimas como Lucas Beraldo y Otavio, pero finalmente ChatGPT se ha decantado por el jugador del Paris Saint-Germain. Pero ahora tenemos que reforzar el centro del campo, así que le vamos a dar 3 opciones a ChatGPT, y aquí tenemos la elección final de ChatGPT, que se decanta por Stroikens porque dice que es versátil y que puede ser titular ya, aunque eso sí, el fichaje va a ser muy complicado porque se encuentra en el Chelsea. Pero después de negociar con el calvo de Manesca logramos un acuerdo por Stroikens. Pero es que además, chicos, tenemos una joven promesa del informe que ChatGPT hizo en Brasil. Y es que este es ahora mismo el equipo que ChatGPT ha logrado construir en tan solo 2 temporadas, pero todavía muy lejos de ganar la Champions League. De nuevo llegaba la Champions League para el Young Boys, aunque en este caso con una fase previa donde el Young Boys ha clasificado con mucha facilidad. Y ya tenemos los rivales a los que nos vamos a enfrentar, son todos súper complicados. Tenemos al Bayer Leverkusen, al Inter de Milán, al Atlético de Madrid y al Real Madrid y al
Bayern de Múnich. No sé si vamos a poder conseguir ningún punto, así que se lo vamos a preguntar a ChatGPT a ver cuántos puntos cree que podemos conseguir. Y nos dice que un total de 7 puntazos. A ver, yo lo veo complicado, pero si conseguimos 7 puntos igual hasta nos clasificamos. Aunque va a ser muy complicado porque empezamos perdiendo 5-1 en casa del Atlético de Madrid, pero conseguimos una victoria 0-1 en casa del Lille. Ojo que todavía nos podemos clasificar. Y atentos porque nos vamos al último partido de la fase clasificatoria. Si ganamos el Real Madrid podemos meternos en las eliminatorias. Vamos a ver si podemos marcar esta jugada. Se la damos a Memphis Depay. Tiro de calidad. ¡Qué golazo de Memphis Depay! No me lo puedo creer. No podía empezar de mejor manera el partido. Finalmente acabamos ganando el partido 3-2, pero no sé si va a ser suficiente para estar en el top 24. Ya no me lo puedo creer. Hemos quedado el número 25. Por tan solo un punto nos quedamos fuera de las eliminatorias. Empezamos la tercera temporada pasándole el reporte a ChatGPT, donde dice que Luis Malagón no tiene nivel para la Champions. Y de una venta a otra nos vamos con Luis Chávez, donde ChatGPT piensa que no tiene nivel para la Champions, así que también lo vendemos. Además, Strikens ha subido 5 puntos de media. Y nos vamos ahora a la delantera, donde tenemos a Alexis Vega y a Memphis Depay, que ha sido nuestro máximo goleador. Y según ChatGPT, Alexis Vega es un buen jugador de rotación. Y más de lo mismo con Memphis Depay, que tan solo lo vamos a poder tener una temporada más en el equipo. Ahora tenemos 90 millones de euros. Y obviamente necesitamos un portero y un centrocampista. Y dejaremos la delantera para la temporada siguiente, donde ya no tendremos a Memphis Depay. Le preguntamos a ChatGPT si podemos fichar a Thibaut Courtois por 20 millones de euros. Y ChatGPT dice que es un portero de élite mundial con un coste realista en FC25, por lo que da luz verde y cerramos el fichaje de Thibaut Courtois. Y mejoramos muchísimo la plantilla del Young Boys, pero aún necesitamos un centrocampista que según ChatGPT tiene que tener entre 23 y 27 años, con una media de entre 82 y 86 de media. Y qué mejor opción para el centro del campo que Pablo Barrios, esta joven promesa del Atlético de Madrid con potencial, que se une a Young Boys después del visto verde de ChatGPT. Coméntame vosotros qué os parece esta plantilla que ha hecho ChatGPT con el Young Boys. Tenemos bastantes jugadores prometedores, sobre todo en la defensa. Nos hemos reforzado con los dos mejores jugadores de la plantilla. Y en la delantera tenemos a Memphis Depay, que será su último año en el Young Boys. Y vamos a tener que apostar por Montero y Alexis Vegas en las bandas, que esperemos que puedan marcar goles y subir de media. Así que le preguntamos a ChatGPT hasta dónde tenemos que llegar en esta Champions. Y ChatGPT se ha puesto muy serio y nos ha dicho que mínimo tenemos que llegar a los octavos de final, que el objetivo competitivo sería llegar hasta los cuartos de final. Y bueno, llegar a las semifinales ya sería todo un sueño para el Young Boys de ChatGPT, y no lo va a tener fácil el Young Boys, que se va a tener que enfrentar a grandísimos rivales. Pero ojo chicos, porque hemos ganado a la Juventus en su campo, hemos empatado también al Liverpool en Anfield, 0-3 en casa del Nápoles. Pero lo importante es que el Young Boys ahora mismo está en octava posición y nos jugamos el último partido de la Champions en casa contra el Barcelona. Esta jugada puede ser buenísima. Huedrago para Dorgu en la frontal del área. Pablo Barrios la pega para donde Ter Stegen. Lo intentamos de nuevo. Memphis Depay, el tacolazo buenísimo. Strikers en el área. No me lo puedo creer. Qué golazo de Strikers para adelantar al Young Boys. Lo celebra ChatGPT. Acabamos consiguiendo los 3 puntos contra el Barcelona y nos clasificamos directamente entre los 8 primeros. Primera vez que pasamos de esta fase de grupos. Y si te está gustando el vídeo, no olvides dejar tu like y tu suscripción para apoyar a ChatGPT. Eso sí, para ganar la UEFA Champions League necesitamos un rival asequible. Y ya se ha realizado el sorteo de los octavos de la Champions. Nos ha tocado el Newcastle United. Según ChatGPT no es nada fácil, pero dice que le podemos ganar si paramos a sus centrocampistas y salimos rápido a las contras. Y eso era justamente lo que estaba haciendo el Young Boys de ChatGPT, que se animaba a disparar desde fuera del área. Pero no me lo puedo creer, acabamos perdiendo 2-1 en casa del Newcastle. Se complica mucho estos octavos de final. Aún así no hay nada que perder, lleno absoluto para la vuelta de los octavos de final, con Strikers al mando, que es el máximo goleador de esta Champions. Vamos que podemos remontar esto. La tiene Riyad por banda derecha, se mete Riyad en el área. Vamos Riyad, el pase, Memphis. No me lo puedo creer lo que acaba de fallar Memphis Depay. Lo volvemos a intentar, Memphis, se marcha Memphis. El pase para Alexis Vega, golazo de Alexis Vega. Vamos, coge el balón. Pero después de todo un partido intentándolo, este golazo de Lois Openda nos iba a eliminar en los octavos de final. Pero lo importante para ChatGPT es que por fin hemos pasado de esa fase de grupo. Dice que necesitamos un 9 para reemplazar a Memphis Depay, que ya ha bajado un punto de media. Pero es que estoy flipando con los números de Alexis Vega, que ha marcado 36 goles. Joel Monteiro, que no tenía potencial cuando cogimos al Young Boys, ha subido 5 puntos más de media. Y Strikers ya ha subido a los 86 de valoración. Entramos en la cuarta temporada diciéndole adiós a nuestro máximo goleador, Memphis Depay. Por lo que ahora vamos a tener que fichar a un delantero centro. Y mirad esto chicos, no os lo vais a creer. Acabamos de sacar 70 millonazos de euros por Memphis Depay, que ya tiene 33 añazos y tan solo 82 de media. Vaya estafa que la acabamos de meter al Haya. Lo importante es que ahora tenemos 120 millones de euros. Así que le pasamos la
plantilla ChatGPT que quiere un delantero de entre 86 y 88 de valoración y nos da a elegir entre 5 opciones. Y es que ahora tenemos que elegir entre los dos mejores, Benjamín Sesko y Víctor Boniface, pero nos pueden llegar a pedir hasta 150 millones por Benjamín Sesko. Y es que nos piden 146, por lo que es imposible. Por lo que acabamos incorporando a Boniface, que acababa contrato a final de la temporada. Y después de recibir la aprobación de ChatGPT por fichar a Boniface, nos dice que intentemos fichar a un extremo suplente y que además sigamos invirtiendo en la cantera. Pero es que el jugador que quiere ChatGPT que fichemos es Matías Soler, que no nos da el dinero. Así que acabamos incorporando a Ronnie Bargi. Increíble el equipazo que se nos ha quedado en esta cuarta temporada. Así que ChatGPT lo tiene claro, tenemos que llegar sí o sí a los cuartos de final. Y la Champions ha empezado muy bien para Young Boys, consiguiendo una séptima posición y eliminando 4-3 al Athletic Club en los octavos de final. Nos vamos a enfrentar a Newcastle en los cuartos de final y Joel Monteiro va a marcar este auténtico golazo para el Young Boys. Pero aún así el partido iba a acabar con empate 2-2. Nos la jugamos en el estadio de Newcastle. Simulamos esta vuelta de las semifinales. No me lo puedo creer. Perdemos en penaltis 3-1. Esta es la plantilla para la quinta y última temporada de ChatGPT en el Young Boys. Tenemos que decidir qué hacemos con Alexis Vega, y es que ha sido el máximo goleador de la pasada temporada. Y ChatGPT ha cambiado drásticamente de opinión. Ya no quiere vender a Alexis Vega, sino que además va a ser titular indiscutible. Quiere que fichemos un suplente por el banquillo. Así que acabamos incorporando a Ferran Torres. Y los jugadores están convencidos de que este es el año para ganarla. Y gracias a los goles de Ferran Torres y de Víctor Boniface en esta Champions, el Young Boys se encuentra en la final de la Champions contra el Liverpool. Es que hemos eliminado al Chelsea en los octavos, en los cuartos hemos eliminado al Fútbol Club Barcelona y en las semifinales nos hemos cargado el Atlético de Madrid. Y además ChatGPT le ha dado un mensaje claro al vestuario: hoy jugamos por todos y cada uno de nuestros aficionados. Pelos de punta con el mensaje de ChatGPT. Esta vez el Young Boys no puede fallar, se la juega todo a un partido. Vamos, primera pelota de Alexis Vega para Víctor Boniface. Boniface en el área, zurdazo, y ahí tenemos el primero de la final. Golazo del nuevo fichaje del Young Boys, pero es que aquí llega otro gol más de Boniface para poner el 2-0. Y señores, se acaba el partido y ahí tenemos la primera Champions de este Young Boys de ChatGPT. Objetivo cumplido, 5 temporadas hemos tardado en conseguir ganar esta UEFA Champions League. Y si te ha gustado este vídeo de ChatGPT dirigiendo al peor equipo de la Champions, no olvides dejar tu like y tu suscripción y ver este otro vídeo de FC25.